Senador Marco Rubio, un placer tenerte en NTN 24 y en RCN Televisión. Muchas gracias. 2024 lleno de desafíos para la democracia en América Latina. Comenzamos con la crisis del Ecuador, que en las últimas horas, en los últimos 3 días, está sumida en la peor crisis de seguridad de los últimos tiempos. El presidente Daniel Noboa del Ecuador ha decretado el estado de excepción y ha incluido dentro de esa posible consulta a los ecuatorianos modificar la Constitución para que pueda existir la figura de la extradición. ¿Qué apoyo se le puede dar desde los Estados Unidos? Bueno, yo estuve el año pasado, creo que fue en febrero, marzo, en Ecuador, y desde entonces se veía estas tendencias criminales, de bandas criminales, obviamente, que tienen en gran parte empiezan, ¿no?, en México, Colombia, y con el apoyo del régimen de Venezuela, que ha utilizado a Ecuador como un país de transvía, ¿no?, de poder llevar a cabo sus actividades criminales. Y fueron una amenaza al Estado de aquel entonces. Eso ha ido aumentando. Lo que pasa con estos grupos, cuando uno se enfrenta a estos grupos, pues ellos resisten, y resisten con armas, resisten en la manera que hemos visto. Algo desafortunadamente que se parece un poco a lo que vivió Colombia en los años 80, en la época de los carteles de Cali y esa era que fue y también de Medellín. Y entonces nosotros tenemos que apoyar a ese nuevo gobierno que se está enfrentando a esta realidad de que tiene en este momento. Anoche mismo vimos un grupo armado que se apoderó de una estación de televisión para aterrorizar al pueblo. Hemos visto ya 2 individuos que han sido arrestados, que escaparon la captura. Y creo que todas estas medidas necesarias, tenemos que aprender de la historia, es importante para enfrentar a esto. Hemos estado en comunicación con nuestra embajada, obviamente siempre nos interesa la seguridad de los norteamericanos que se encuentran en Ecuador, pero también preocupados, ¿no?, por el futuro de ese país. No queremos que el país caiga en manos, sea territorios en ese país que sean controlados por estas bandas criminales, como es el caso, por ejemplo, en el tema de algunas partes de Colombia, desafortunadamente, de Venezuela con la cooperación de ese régimen, y gran parte y provincias que hay en México. Así que es una situación sumamente grave y debemos apoyarlo en todo lo posible. El presidente Daniel Noboa hace pocos minutos en una estación de radio decía que no va a negociar con los terroristas porque también ha incluido más de 20 organizaciones en lista de terroristas por primera vez en el Ecuador que no tenían nombre propio, los criminales. La ministra del Interior dice que Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, tiene responsabilidad porque pactó con estos delincuentes en el pasado. ¿Usted cree que esto todavía puede ser responsabilidad? Bueno, yo no creo que hay duda ninguna que Correa y su grupo político ha tenido enlaces con diferentes grupos y lo ha utilizado para su política interna, ¿no?, para destabilizar los gobiernos que no son de la línea que lleva Correa, y lo ha hecho desde extranjero, y lo hemos visto, lo vimos cuando estábamos ahí. Yo no puedo decirte que eso es cierto porque yo no tengo la evidencia, tampoco tengo razón por la cual no creer, pero que lo que sí es historia, lo que está escrito, lo que sí ha sido establecido, es que sí, en el pasado ha tenido enlace con individuos y grupos criminales que por razones políticas, porque lo benefician políticamente a él y a su movimiento. Pero en fin, aquí lo que tenemos es una situación que tenemos bandas criminales que tienen armas y tienen capacidad como un gobierno para amenazar al gobierno y al Estado. Y es lo que estamos viendo, y es una situación, es una emergencia, y debemos hacer todo lo posible porque eso eventualmente va a tener un impacto sobre Estados Unidos, sea en el tema migratorio, sea en el tema del narcotráfico, y no queremos ver un gobierno en este hemisferio democrático aliado a Estados Unidos caer o ser amenazado de tal manera por este desorden de estas bandas criminales. ¿Por qué la extradición puede ser una buena herramienta? Bueno, el miedo, sabemos, ¿no?, la historia de Colombia, eso fue la gran cosa que llevó a cabo muchas de las acciones que tomó Escobar y otros criminales durante esa época, fue el miedo a la extradición, a caer en manos de la justicia norteamericana. Ellos siguen pensando que sí, aunque vayan presos, por ejemplo, en estas cárceles, que en muchos casos ellos controlan estas cárceles, son estos mismos grupos que controlan estas cárceles y pueden entrar y salir como les dé la gana. Así que ellos benefician de un sistema en el cual no tienen la extradición y llega un momento en que muchos de estos gobiernos se dan cuenta que en este momento no tienen la capacidad de enjuiciar justamente a estos individuos por la influencia que ellos tienen sobre diferentes agencias y sobre las propias cárceles. Así que yo creo que es una arma poderosa y algo que deben considerar. Pues ya lo están considerando. A propósito de la extradición, vámonos a otro país para hablar de Alex Saab. Alex Saab tuvo un proceso de extradición de Cabo Verde complicadísimo, dificilísimo, pero finalmente terminó entregado nuevamente a Nicolás Maduro en Venezuela, uno de sus principales testaferros. Según las investigaciones, el principal corrupto con el hambre de los venezolanos. Se robó la plata de los alimentos de los venezolanos.
¿Valió la pena esa liberación? Es una desgracia que esta administración, y aquí todos queremos que norteamericanos que estén presos injustamente en Venezuela sean liberados. Lo que pasa es lo siguiente, cuando hacemos estos intercambios por los sobrinos de Maduro, por Alex Saab, por quien sea, cada vez que se hace estos intercambios, lo que está haciendo es simplemente creando un mercado para arrestar al norteamericano. En este momento sabemos que una de las cosas que Maduro va a hacer en un futuro, si tiene conflicto con Estados Unidos, es arrestar a 5 o 10 norteamericanos y utilizarlos en un futuro para una negociación. Y lo hemos visto. Y también, ese es el primer mensaje que eso manda. Crea un incentivo para arrestar y perseguir a norteamericanos en el extranjero. Segundo, que manda un mensaje, y el mensaje que manda es a los enemigos de Estados Unidos es que es mejor ser enemigo que amigo. Cuando eres enemigo de Estados Unidos puedes conseguir concesiones de parte de Joe Biden. Cuando eres amigo te vamos a sancionar, te vamos a criticar, te vamos es decir, vamos a tomar acciones en contra de ustedes. Pero si eres enemigo de Estados Unidos, entonces vas a poder entrar en negociaciones porque vamos a querer arreglarlo con ustedes. Eso es un mensaje muy peligroso para nuestros aliados y también un incentivo muy peligroso para nuestros enemigos. Lo dice quizá usted por el caso de El Salvador, que le exigen a Nayib Bukele, pero después de esto, ¿cómo va a poder Estados Unidos, el gobierno Biden, exigir combatir la corrupción y la impunidad de la corrupción si el principal corrupto del hambre de los venezolanos fue... Sí, pero y no solamente eso, mira, en el caso de El Salvador era un país que por más de 30 años no se podía andar en la calle por la noche. Todo pequeño comerciante, el más pequeño, tenía que pagar todas las semanas, tenía que pagarle a estas bandas criminales. Por primera vez en 20, 25 años, el salvadoreño puede salir a las calles por la noche, puede comerciar sin tener que pagarle un impuesto, ¿no? Lo que le están cobrando estas bandas criminales. Y eso es una cosa extraordinaria. Y tuvo que tomar acciones extraordinarias para establecer el orden. Y lo criticamos y lo atacamos. Y esto es un presidente en El Salvador que quiere ser amigo de Estados Unidos, que quiere ser aliado, que tuvo muy buena relación con la administración de Trump y que esta administración ahora lo ha buscado criticar. Esta administración maltrata no solamente a Bukele, a República Dominicana, a otros países en la región, peor que de la manera en que trata el régimen en Cuba, por ejemplo, o el régimen de Maduro. Entonces ese es el mensaje que estamos mandando. Es mejor ser Maduro o Ortega o cualquiera de otros individuos que ser amigo o aliado de Estados Unidos. Ese es el mensaje que está mandando Biden. Senador Rubio, en Venezuela hay una gran expectativa de las posibles elecciones de este 2024, que sean transparentes, con garantías, con observadores reconocidos y legítimos, tras las primarias que ganó María Corina Machado y tras el acuerdo de Barbados. ¿Tiene el gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden la voluntad de hacer respetar esos acuerdos de Barbados? Yo no creo que tiene ninguna voluntad de hacerlo. Ellos lo que están buscando es quitarse ese problema de encima. Y una Casa Blanca que está llena de personas que yo creo que hasta cierto punto simpatizan con el pensamiento, ¿no? y la ideología de estas personas que controlan ese régimen. En fin, Maduro jamás va a acordar en ninguna elección que él vaya a perder. Y una elección justa, democrática, libre, abierta, él no puede ganar esa elección y él lo sabe. Él no lo va a permitir. Entonces lo que estamos viendo es una cosa parecida a lo que vimos en Nicaragua, que cualquier oponente que le pueda ganar a Maduro, él no va a permitir que esté en la boleta. Y lo que está buscando es crear una oposición oficial, una oposición que sabe que va a perder, pero se ofrece como oposición para su propio beneficio, para tener influencia, aunque no tengan poder, influencia, y limpiar a Maduro, para que él le pueda decir a la comunidad internacional, mira, aquí hubo una oposición, un candidato, el candidato me criticó, pero en fin yo gané. Eso se sabe de hace tiempo. Y yo le pregunté al secretario Blinken en una audiencia pública si después de lo que pasó con María Corina Machado, ellos consideraban que eso ya era una violación de ese acuerdo. Y no me ha contestado. Yo creo que es obvio y vamos a seguir viendo que esa es la realidad. Así que yo no tengo ninguna esperanza que las elecciones en Venezuela sean reales y tengo menos esperanza de que esta administración tenga la voluntad para actuar sobre eso de la manera apropiada. ¿Y qué debe pasar entonces con el levantamiento de sanciones, las autorizaciones para las operaciones en extractivas, en hidrocarburos, que vence ahora en abril? ¿Qué debe hacer entonces el gobierno? Bueno, primero seguir presionando todo lo posible de parte de nuestra posición aquí en el Congreso. No estamos en mayoría en el Senado, pero seguir presionando y preguntando y bochornando y haciendo todo lo posible para que el público vea la realidad de los acuerdos que están llegando. Y aquí vamos a tener elecciones este año. Y si Dios quiere, en mi opinión, vamos a tener una nueva presidencia y regresar a esas políticas y a esas medidas necesarias para promover la democracia, para promover los avances que pide el pueblo venezolano que hemos perdido en los últimos 3 años.
Usted habla de elecciones en los Estados Unidos, muy importante, año electoral, y comenzará la campaña. Estas decisiones del gobierno de Biden respecto a Venezuela, los regímenes totalitarios, usted habla de Nicaragua, pasaremos a ese tema, ¿va a afectar el voto de la Florida? Yo creo que sí, porque la Florida es un país, es un estado que está lleno de personas que vienen de países que han sido directamente afectados por estos individuos que ahora Biden trata de apaciguar, ¿no? En el régimen cubano, el régimen en Nicaragua, el régimen en Venezuela. Y todos tienen la misma raíz, así que yo creo que las personas que están viviendo, incluso la población colombiana que tanto ha sufrido a manos de estos grupos narcotraficantes que son apoyados abiertamente desde Venezuela, estos grupos no existen. Si el régimen en Venezuela no le da el apoyo y el espacio necesario para poder operar desde territorio venezolano para amenazar al Estado colombiano. Ahora en este momento tenemos un grupo que dicen disidentes de la FARC, pero en mi opinión son la base de la FARC, que están amenazando abiertamente al gobierno y están detonando bombas y haciendo ataques dentro del país y lo demás. Te enseña que con esta persona no se pueden acordar. Ese grupo no existe. Ellos no tienen ni las armas, ni el dinero, ni el poder, ni la habilidad de actuar sin el apoyo que le ha dado el régimen en Venezuela. Así que el colombiano también entiende bien cuál es esta amenaza. Y estamos viendo una administración que no se enfrenta a ninguno de estos temas. Al contrario, lo que hace es trata de entrar a arreglos con Maduro, trata de evitar hacer cualquier cosa sobre Cuba, trata de evitar todo lo posible sobre Nicaragua, pero se dedica a atacar y criticar a líderes en la región que sí nos apoyan, que sí están comprometidos a la democracia y sí quieren ser aliados de Estados Unidos. Menciona usted un tema muy importante, el Estado Mayor Central de las FARC, la principal disidencia de las FARC, el cordón neuronal de las FARC, porque además están vinculados con el narcotráfico, todos los índices son terribles, reclutamiento de menores, incluidos indígenas, para las acciones criminales, el secuestro se duplicó en Colombia en el último año, más de 30.000 hectáreas de cocaína que se suman a las que ya existían para más de 230.000. Nada de eso es posible sin que tengan la habilidad de operar de territorio venezolano con el apoyo de militares y oficiales de gobierno de Venezuela que están apoyando a este grupo terrorista. Eso es claro. Y la paz total, la política de paz total del presidente Petro, dice el defensor del pueblo colombiano, lo dijo aquí en ese programa de la noche, el único que cumple el cese el fuego, porque en este momento el ejército obviamente no ataca a esas organizaciones criminales porque hay un cese el fuego, el único que lo cumple son las fuerzas militares, es la fuerza pública colombiana. ¿Cómo está ese ambiente frente al gobierno colombiano desde los Estados Unidos y qué puede pasar con la ayuda de más o menos 500 millones de dólares? Bueno, la ayuda es para combatir a estos grupos. Si no vas a combatir a estos grupos, pues entonces ¿cuál es el propósito de esa ayuda? Uno se va a preguntar, ¿no? Si tienes un presidente en Colombia diciendo que ya este tema se ha acabado, aquí ya no existe ningún tipo de conflicto con estos grupos armados, pues entonces mis colegas me van a preguntar entonces por qué hacen falta los fondos. Nosotros no vamos a estar dando fondos para algo que ya no existe. También creo que es lamentable porque es como decir, imagínate tú, si aquí en los años 50 y 60 habían decidido entrar en una paz con la mafia. Vamos a dejar que la mafia siga matando, siga asesinando, siga robando. Vamos a llegar a una paz con la mafia. Con los grupos criminales no puede haber una paz porque son criminales. Tienen que enfrentar a la justicia, porque si no enfrentan a la justicia, simplemente van a haber nuevos criminales que van a tomar el vacío que han dejado esos grupos. Y es lo que estamos viendo en el caso de Colombia, que ahora se ha regado, ¿no?, a Ecuador. Y han hecho enlace obviamente con estos grupos en México, que también han tenido la misma, bajo el presidente de México, han tenido la misma postura con ellos, ¿no? El otro día, cuántas personas ellos secuestraron a un autobús entero de personas. Y el presidente de México quiso hacerlo parecer como si él fue el que los rescató y ahora se da cuenta que no, que ellos lo soltaron por otras razones. Estos grupos criminales en México controlan territorio mexicano y le están haciendo... Ahora, para mí como senador norteamericano, mi interés es los intereses de este país. Esos grupos representan una amenaza a nuestros aliados, pero eventualmente y ya actualmente una amenaza a Estados Unidos también. Y eso tenemos que enfrentarlo. Entonces, la ayuda a Colombia por el lado del Partido Republicano no está garantizada. Bueno, yo tengo que ahora tengo que convencer a mis colegas que todavía existe un conflicto, aunque el presidente de Colombia dice que no existe. Pero lo bueno es que Colombia es un país de instituciones. Ahí hay militares, ahí hay policías, ahí hay fiscales, ahí hay jueces, y ahí hay un pueblo que conoce la realidad. Y es una democracia, van a tener elecciones, podrán cambiar de su trayectoria pronto si quieren. Hay un Congreso, es un país de instituciones y en esas instituciones hay muchos que conocen la realidad y siguen funcionando de la manera apropiada. Pero es difícil cuando el líder de un país se está pronunciando de tal manera que han llegado a una paz y que ya no existe conflicto con estos grupos criminales, pues entonces ¿cuál es el propósito de los fondos? Eso es lo que me van a preguntar a mí mis colegas.
El otro país con grandes desafíos, obviamente, es Nicaragua, con ese binomio de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. 508 días llevamos, señor Orlando Álvarez, detenido injustamente de manera arbitraria, 18 religiosos, otro obispo también hace parte de la lista, y usted le escribió una carta al Papa Francisco urgiéndole una acción. ¿Qué resultado tuvo esa Bueno, carta? no hemos oído me alegra mucho ver que el Vaticano sí ha expresado su preocupación por el bienestar de estos sacerdotes y obispos. No me han contestado lo que yo le escribí. Pero la situación de Nicaragua es la siguiente, ahí no se trata ni de ideología. La familia Ortega está tratando de crear una dinastía. Primero con la vicepresidente, que realmente es la que está mandando en el país en este momento, y tan posiblemente el hijo de Ortega después. Y están buscando asegurarse en el poder. Entonces, ellos ven la iglesia como una amenaza, como algo que le da al pueblo otro pensamiento, otra lealtad, y ellos no lo van a permitir. Ellos no van a permitir otro partido político y no van a permitir ningún tipo de institución en la sociedad que vaya a competir en contra de su dinastía que tienen en mente. Eso es lo que estamos viendo, y para ellos no les importa este tema de la religión y los derechos y lo demás. Ellos han dicho y han enseñado que están dispuestos a encarcelar y a maltratar a sacerdotes y a obispos de la Iglesia Católica, y no tienen miedo a ninguno. No sé qué va a hacer el Papa, cómo se va a pronunciar, y realmente al final del día no creo que a Ortega y a Murillo le importe mucho, porque él básicamente está senil y ella es una persona que está loca, ¿no? Es una persona que con todo tipo de ideologías raras y no es una persona estable, y es lamentable que el pueblo nicaragüense esté sufriendo bajo el mando de estas personas. Senador, para terminar, obviamente es muy importante el tema de los presupuestos para el funcionamiento del gobierno y el tema de la migración, de la inmigración ilegal. ¿Se va a seguir supeditando a una decisión del gobierno Biden para controlar esta inmigración ilegal, a que se aprueben esos presupuestos y el apoyo a Ucrania? Mira, primero, esto no es una inmigración. Inmigración es personas que quieren venir a Estados Unidos y hay un proceso. Y este país todos los años recibe 1 millón de personas de manera legal. Ningún país del mundo hace eso. De manera legal, todos los años, 1 millón de personas se hacen ciudadanos permanentes de Estados Unidos o residentes permanentes de Estados Unidos con derecho después a aplicar la ciudadanía. Esto se trata de 300.000 personas de todas partes del mundo cruzando la frontera de Estados Unidos sin permiso en el mes de diciembre. Más de 8 millones de personas. Es decir, la población de algunos de nuestros estados, la población de ciudades enormes, entrando a los Estados Unidos en menos de 3 años. ¿Qué país en el mundo puede sostener eso? Ningún país del mundo lo puede sostener. En Nueva York tenemos escuelas que los niños no pueden ir a la escuela porque han tenido que utilizar las escuelas para darle albergue y poder tener a las personas que han llegado ilegalmente al país. Esto no puede seguir, esto no es sostenible. Entonces llega un punto que un país de inmigrantes que siempre ha tenido una política de inmigración muy generosa ha tenido que considerar medidas, en mi opinión, para restringir esa inmigración y uno entiende todo el sufrimiento que existe en la región, y creo que por eso es tan importante lo que pasa en estos países. Pero no es posible que todas las personas en el mundo que no les guste lo que esté pasando en su país se muden a Estados Unidos. Ningún país puede asumir ese cargo. ¿Quién va a pagar eso? Y es lo que estamos enfrentando. Eso es una realidad muy seria. Yo creo que la mayoría de las personas se han dado cuenta. 8 millones de personas han entrado a este país de manera ilegal en los 3 años que Biden ha sido presidente. Eso no se puede, eso es ignorar las leyes, abandonar por completo lo que es nuestro proceso. Ningún país del mundo te lo va a permitir. Ningún país del mundo, Colombia no lo va a permitir, ningún país del mundo lo va a permitir, y nosotros no podemos permitirlo tampoco. Esta administración no lo está tomando en serio. Llegará un momento que eso hay que enfrentarlo. Entonces, yo apoyo y siempre he apoyado ayudar a Ucrania. Lo que yo no puedo hacer es ir a la Florida y decirle a los residentes de mi estado que yo represento que el tema de Ucrania es más importante que el tema de nuestra frontera. Eso no se lo puedo decir, porque mi prioridad tiene que ser siempre primero lo que está pasando aquí y en este país. Si yo no voy a pensar de esa manera, ¿quién va a pensar de esa manera? Entonces, para mí ese es el argumento fundamental que estamos enfrentando. Senador Marco Rubio, muchísimas gracias por este tiempo para nuestro canal. Muchas gracias.